Digan conmigo, vencedores. Estamos hablando de lo que significa realmente ser vencedores en el nombre de Jesucristo. Y el versículo clave de esta serie es Primera de Juan 5, del 4 al 5, donde dice: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y conmigo, vencedores. ¿Quiénes son los vencedores? Son aquellos que han nacido de nuevo en Dios. Aquellos que creen en y siguen a Jesús. En el mundo vamos a enfrentar muchas pruebas, vamos a enfrentar muchos dolores y muchos obstáculos, momentos de tinieblas y dificultad, obstáculos como muchos de los que hemos hablado ya: adicción, inseguridad, ansiedad, desánimo, tentación, para nombrar algunos. Pero por el hecho de que Jesús es quien Él es y Jesús hizo lo que Él hizo, no estamos sin esperanza. Y cuando nacemos de nuevo y somos salvos por Jesucristo, Él nos puede guiar a una vida victoriosa. Y por el hecho de que Jesús es el vencedor, nosotros podemos ser vencedores. Amén. ¿Algún cristiano trajo su Biblia a la iglesia hoy? A ver, cristianos armados, eso me gusta. Pueden abrir sus Biblias o sus aparatos a Primera Tesalonicenses 4. Pueden poner un marcador en Juan 8 y también Primera Corintios 6. Quiero arrancar con estos versículos en Primera de Tesalonicenses 4, versículos 3 al 5 y luego 7 al 8. Y dice: la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales, como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. 7. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Estamos viviendo en el tiempo más sexualmente degradado, en la sociedad más llena de pornografía que ha existido en la historia humana. Mi trabajo como pastor es tomar la verdad de la palabra de Dios y ayudarnos a todos a aplicarlas en nuestras vidas. La sociedad y la cultura de hoy en día, el mundo es muy de frente y en tu cara en cuanto a este asunto de hablar de y exponernos al sexo. Por lo tanto, como una iglesia relevante, decimos que somos una iglesia relevante porque rascamos donde pica. En otras palabras, hablamos mensajes según la palabra que realmente hablan a dónde nos encontramos en nuestras vidas. Yo quiero ser directo y práctico en cuanto a lo que dice la palabra de Dios, conforme a lo que es nuestra sexualidad. Y quiero ser real en cuanto a cómo podemos ser libres y cómo podemos vencer el pecado sexual en nuestras vidas. El título del mensaje de hoy es Venciendo el pecado sexual. Podríamos decir venciendo la lujuria, venciendo la inmoralidad sexual. Pero creo que es un mensaje muy relevante y muy importante para nuestros tiempos. ¿Podemos orar? Señor, gracias porque tu palabra no esquiva los asuntos difíciles. Y tú, Señor Jesús, eres muy claro en tu palabra de cómo deseas que nosotros, tus seguidores, vivamos. Espíritu Santo, háblanos la verdad de tu palabra y que tu verdad nos haga libres. En el nombre de Jesús. Amén. La pornografía es un arma que el enemigo está usando efectivamente en estos tiempos sobre una gran cantidad de personas, aún dentro de la iglesia. Podemos ver cómo la inmoralidad sexual, el pecado sexual, está dañando nuestras vidas, nuestras familias, nuestras relaciones importantes, aún nuestra relación con Dios es afectada. Algunas estadísticas alarmantes. La edad media, average, de exposición a la pornografía es de 11 años.
Esto es comprobado en cada grupo de Freedom que tengo yo con hombres, donde a veces es 9, 8, 9, 10, y hoy se pone cada vez más baja la edad. El 94% de las personas afirma haber visto pornografía antes de los 14 años. El 68% de los hombres que van a la iglesia ven pornografía con regularidad. Son 7 de cada 10 aquí. Más del 50% de los pastores ven pornografía con regularidad. El 67% de los hombres solteros de 25 años y menos y el 33% de mujeres solteras de 25 años o menos ven pornografía al menos una vez al mes. El 55% de los hombres casados y el 25% de las mujeres casadas ven pornografía al menos una vez al mes. El 87% de las mujeres cristianas admiten haber en algún momento visto pornografía. La pornografía es un factor importante en 56% de los divorcios. El 57% de los pastores afirma que la adicción a la pornografía es el problema más perjudicial en su congregación y sin embargo, solo el 7% de iglesias cuenta con un programa para ayudar a quienes luchan contra ella. Entonces, el pecado sexual es tan común que llega a parecer que fuera normal. En el Nuevo Testamento Jesús habla acerca de esto mucho y confronta el pecado sexual en varias ocasiones. Quiero que vayamos juntos a Juan 8. Juan 8. Vemos donde Jesús tiene un encuentro con una mujer que es sorprendida en adulterio. Juan 8, versículo 1. Dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Entonces, los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Paremos y pausemos ahí por ahora, más luego al final vamos a regresar a esta historia. Esta mujer la encontraron, la sorprendieron ¿en qué? En adulterio. Mi pregunta es, ¿dónde está el hombre? ¿Sí o no? Siempre que yo leo esta historia, me pregunto yo, ¿dónde está el hombre? Porque uno no hace adulterio con uno mismo. Ahora, estos fariseos y maestros de la ley querían atrapar a Jesús. ¿Por qué? Porque odiaban a Jesús, porque Jesús era diferente a ellos. Es más, Jesús era la ejemplificación de lo que es gracia y verdad, la combinación perfecta que solamente Dios puede tener. Y los fariseos eran diferentes porque ellos eran toda verdad. Los fariseos eran solo verdad, solo las reglas, cero gracia, cero compasión. Y empezaron a resentirse con Jesús porque todo el mundo empezó a seguir y a escuchar a Jesús y no seguir y a escucharlos a ellos. Entonces ellos buscan una manera de atrapar a Jesús para que sea cual sea su respuesta, caiga en una trampa. Entonces aquí está el dilema. Si Jesús hubiera dicho, no vamos a apedrearla, vamos a mostrarles compasión, dirían, el pueblo judío diría, bueno, este no puede ser el Mesías porque no quiere cumplir con lo que dicen las Escrituras. Mientras que, por otro lado, si Jesús hubiera dicho, agarren una piedra cada uno y vamos a tirar al blanco. Si eso hubiera sucedido, en ese tiempo el pueblo de Israel estaba bajo el Imperio Romano. Y el Imperio Romano había pasado leyes que tú no podías pasar una sentencia de muerte sobre una persona sin antes recibir el permiso del Imperio Romano. Así que si Jesús hubiera hecho eso, se hubiera metido en problemas con el Imperio Romano, seguro que hubiera sido arrestado y hubiera detenido todo lo que Jesús tenía sus planes. Ahora, esto es lo difícil, según la ley, según el Antiguo Testamento, ¿la mujer merecía ser apedreada? Sí, según el Antiguo Testamento. Es más, no lo voy a leer aquí, pero lo pueden buscar en Levíticos 20:10 y en Deuteronomio 22:22. Dice que hay consecuencias severas, muerte para cualquiera en inmoralidad sexual de adulterio, tanto para la mujer como para el hombre. Entonces, algunos dirán, pastor, ¿por qué el Antiguo Testamento era tan severo en sus consecuencias para la inmoralidad sexual? Y yo te diría,
Porque la inmoralidad sexual o el pecado sexual mata todo lo que toca. Y por eso es tan peligroso. Y la mayoría de las personas no lo toman tan serio como deberían de tomarlo. Cuando tú y yo vemos en nuestras Biblias la palabra inmoralidad sexual o pecado sexual, como lo acabamos de leer, la palabra en el griego original es una palabra que es porneia. Suena familiar, ¿no? Porneia, de donde viene la palabra pornografía. Y se refiere a cualquier expresión sexual fuera del contexto del matrimonio entre un hombre biológico y una mujer biológica. Hay que aclarar hoy en día. Entonces, esto del sexo se ha convertido a través del tiempo como en un tabú, difícil. Hay tres opiniones del sexo. Número uno, algunos dicen el sexo es desagradable. ¡Ay, qué feo! ¡Ay, el sexo es feo! Especialmente en el contexto de cristianismo. Como que es una necesidad, porque hay que procrear, pero no hablemos de eso. ¡Ew! Otro es el otro extremo, que el sexo es un dios. En otras palabras, tu identidad completa está conectada a tu atracción sexual. Y nadie debe reprimir eso porque es quien tú eres. Por lo tanto, el sexo para muchos se convierte como un dios o como un ídolo. Pero la Biblia nos enseña, número 3, que el sexo es un don. Es un regalo. Así que no es es precioso dentro del contexto del cual Dios lo creó y cuál fue su intención. No solamente es un don o un regalo para la recreación, pero es un regalo para la procreación. Y piensa en esto. Dios ha podido hacer la reproducción del ser humano de cualquier manera. Pero yo creo que Dios cuando terminó la creación, creó todo el mundo, el hombre, la mujer, y dijo, tengo una idea más. Y gloria a Dios, ¿cuántos casados dicen amén a eso? Amén. Amén. Si no estás casado, cuidado con el amén. El griego, la palabra porneia, se refiere a cualquier acto sexual fuera del contexto de Génesis 2, ideal de Dios del matrimonio entre un hombre y una mujer. Ahora, para aclarar, porque a veces la gente como que no está muy clara en esto, algunos ejemplos principales de pecado sexual. Lo que es pecado sexual o inmoralidad sexual es todo lo que es sexo fuera del matrimonio. Esto incluye ver pornografía. Esto incluye el sexo o la unión libre antes de casarse. Pecado sexual. Sexo oral fuera del matrimonio. Pecado sexual. Cualquier interacción sexual entre personas del mismo género. O sea, hombre con hombre o mujer con mujer. No importando cuál cirugía se han hecho. Biológicamente hablando, hombre con hombre o mujer con mujer. Poligamía. Los que creen que se pueden casar con múltiples personas. El poliamor o matrimonios abiertos, donde tienen un matrimonio abierto y tienen relaciones sexuales y está aprobado por ambos con otras personas fuera del matrimonio. Masturbación. El sexualizarte con la intención de vestirte provocativamente mostrando más carne que un carnicero. Quizás los hombres también pueden caer en esto a veces, generalmente la tendencia de la mujer. Cuando un hombre no sabe a dónde mirar porque el escote es tan bajo y cuando los jeans están tan apretados que se le ve el páncreas. No lo digo por nadie aquí, por la gente allá afuera. Postear fotos con la intención de buscar atraer sexualmente a personas. Seguir cuentas de personas y poner like cuando ves esas fotos. Interactuar verbalmente buscando excitar sexualmente a una persona. Y por supuesto, adulterio, que es cualquier acto sexual con una persona que no es tu cónyuge. Cuando no estás casado es fornicación. Cuando estás casado, si es fuera de tu matrimonio, es adulterio. ¿Estamos claros? Okay. Jesús en el Sermón del Monte, Él levanta la barra. Pueden leer aquí en la pantalla conmigo, Mateo 5:27. Han oído el mandamiento que dice no cometas adulterio, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella. ¿Dónde?
en el corazón. Porque no se trata de modificar el comportamiento, sino de transformar el corazón. Ahora, yo podría fácilmente decir, este mensaje es para todos nosotros. Es para todos nosotros, porque al pie de la cruz, el terreno está igual y parejo para todos. Y todos aquí necesitamos escuchar este mensaje. Ahora, algunas personas dicen, todo pecado es igual. A lo cual quiero decir, no es 100% verdad eso. 1 Corintios 6:18 dice, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Entonces, todos los pecados son igual de malos, pero no todos son igual de dañinos. ¿Alguien me sigue? El pecado sexual daña de una manera más profunda cuando le abres la puerta. El famoso New York Times, una revista y un periódico que no es cristiano, lo más lejos de eso, ellos mismos publicaron en una de sus publicaciones lo siguiente: la pornografía es una enfermedad. Es cuando nuestra sexualidad sana se distorsiona y nos enfermamos. Los mayores consumidores de pornografía en Internet tienen entre 12 y 17 años. Y los productores de pornografía se dirigen cada vez más a los adolescentes. El porno se dirige desde la adolescencia media hasta los 20 medio, aunque todos quieren consumirla. Familia, no estamos plenamente conscientes de lo masiva que se ha vuelto esta industria. La industria de pornografía mueve 172 mil millones de dólares en todo el mundo. Eso es billones, ¿no? De los cuales 68 mil millones corresponden a Estados Unidos. La industria de la pornografía en Estados Unidos genera más ingresos que la NFL, fútbol americano, la NBA, básquetbol, y la MLB, béisbol. Todos juntos. El 80% de hombres en los Estados Unidos declaran consumir pornografía con regularidad. Y el segmento de población que más crece en consumo de pornografía ahora es el de las mujeres jóvenes. Hace unos años un sitio web informó de que solo en su página se habían visto 4.300 millones de horas de pornografía. Eso equivale a 500.000 años de pornografía vistos en un sitio web en un solo año. La Biblia nos dice de que cuando pecamos sexualmente estamos pecando contra nuestro propio cuerpo. Y por eso quiero tener compasión con todos hoy, pero también esto es urgente porque esto te está haciendo daño a ti y está haciendo daño a tu familia y puede hacer daño a tu futuro. La pornografía reconfigura nuestro cerebro y nuestros patrones neuronales porque la sexualidad produce dopamina, la sustancia química que crea esa sensación. Pero como todas las adicciones, las mismas imágenes no producen los mismos niveles de dopamina, así que hay que buscar algo más. Hay que buscar algo cada vez más fuerte para obtener la misma sensación de la última vez. Y nos preguntamos a veces, ¿por qué no se están casando los jóvenes hoy en día como antes? ¿Por qué no están teniendo ni hijos como antes? ¿Por qué hay tanta ansiedad, tanta depresión y tanta adicción? Es por esto, familia. El consumo masivo de pornografía distorsiona tu visión de la sexualidad. Y lo que antes era suficiente para excitarte al principio, ya no es suficiente. Necesitas más duro, necesitas más fuerte, necesitas algo más allá a medida que te vuelves más adicto. Esto comienza a afectar y eventualmente a matar matrimonios, porque de repente su cuerpo ya no es suficiente en comparación a las imágenes que está acostumbrado a ver. Lo que es real y lo que es normal ya no es suficiente porque te has condicionado a la fantasía y no a lo que es normal, a lo que está fuera del orden de Dios. Por esto, familia, la disfunción eréctil en los hombres de 30, 40 y 50 años está disparando hoy en día. ¿Debido a qué? A las adicciones a la pornografía que comenzaron a los 14, 15 y 16. Yo quiero decir, quizás de todos los pecados, el pecado sexual es el que trae más vergüenza y más culpabilidad. Y quiero decir a todos hoy, Dios te ama.
pero Él no ama nuestro pecado. Él ama al pecador, no ama al pecado que daña al pecador. Él te ama a ti, pero Él no ama, Él aborrece todo lo que a ti y a mí nos haga daño y nos quiera esclavizar. Hay muchos efectos dañinos de la pornografía. Entristece el corazón de Dios, endurece nuestro propio corazón, nos separa de la relación íntima con el Señor, nos roba nuestra fuerza, degrada a las personas que están hechas a imagen y semejanza de Dios, daña a los que se relacionan con nosotros. Si continúa, este pecado puede quemar nuestra conciencia, puede llevarnos a la esclavitud, hace que utilicemos a las personas y veamos el sexo como algo egoísta en lugar de algo sagrado. Crea cantidades masivas de vergüenza, puede alterar lo que encontramos atractivo, crea expectativas poco realistas de cómo será el sexo si somos solteros, nos roba tiempo y nos lleva a complicaciones peores. Hay estudios que conectan cómo hoy en día hay mucha conexión entre pornografía y violencia sexual. Cada vez hay más violencia sexual. Porque hay una conexión directa. Tenemos que hacer algo al respecto y tenemos que buscar de Dios en este asunto. No podemos transmitir esto a la próxima generación como está sucediendo ahora mismo. Un estudio reciente de adolescentes de 16 a 18 años concluye que estos adolescentes aprendieron cómo tener sexo por medio de ver pornografía. No por conversaciones seguras con sus padres, no con la Biblia abierta y entendiendo el propósito y el diseño de Dios, sino aprendieron sexo por lo diabólico, lo satánico, lo que el mundo ofrece. Y en estos estudios reportan que mujeres jóvenes, se sienten presuradas de hacer cosas que no están cómodas haciendo. Todo para agradar al muchacho que dice que eso es lo que quiere. No porque es lo normal o lo correcto, sino es por lo que vio. Muchas reportan posiciones incómodas, fingir respuestas sexuales y consentir a cosas no agradables, aún violentas y dolorosas. ¿Qué le espera a nuestras hijas y nuestras nietas? Todos los estudios muestran una correlación entre el tráfico sexual, la violencia en las mujeres, la cultura de violación conectado a la pornografía. No hay ni una jovencita que a los 10 años dice algún día yo quiero eso. O a los 15, si no ha sido afectada por esto. Pecado sexual. Pecado sexual. Otro pecado sexual común en nuestra sociedad hoy en día es la unión libre o cohabitación, vivir juntos antes de casarse. Estoy seguro que hay muchos aquí en eso. Quiero decirte, Dios te ama, pero no ama tu pecado. Y es bueno cuando reconozco que algo es pecado, decir, Señor, me arrepiento, me volteo de ese pecado y reajusto mi vida para ordenarme contigo. Amén. Estadísticas de unión libre. 1 de cada 5 relaciones de unión libre terminan en matrimonio. O sea, 20%. Las mujeres que cohabitan en unión libre varias veces antes de casarse acaban divorciándose con más del doble de frecuencia que las que no lo hacen. Así que mientras crees que estás practicando para el matrimonio, las estadísticas indican que en realidad estás practicando para el divorcio. La experiencia sexual antes del matrimonio es un buen indicador de la probabilidad de infidelidad durante el matrimonio. En otras palabras, entre más compañeros sexuales una persona tiene antes de casarse, es menos probable que van a permanecer fieles en el matrimonio. Y esto es obvio, porque si te están presurando para acostarse contigo antes de casarse, aún siendo cristianos, mi gente, hello, no van a respetar las barreras del matrimonio cuando venga ese tiempo. Ahora, hay buenas noticias. Di conmigo buenas noticias. No solamente Jesús murió para que tú y yo pudiésemos ser salvos y ser perdonados de nuestros pecados. Él murió para que pudiésemos ser libres de toda esclavitud al pecado. Dice la palabra de Dios que Él dio su vida para liberarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad.
Ya no tenemos que ser esclavos al pecado, Romanos 6 dice, sino que podemos ser libres de ese poder en nuestras vidas. Quiero concluir dándoles 5 consejos. Cómo vivir libre del pecado sexual. Cómo vivir libre del pecado sexual. Dile a la persona a tu lado, dile, toma apunte, toma apunte. Toma apunte para fulano. Dile, toma apunte para fulano. Para fulano. Para fulano. Esto no es para usted, esto es para fulano. Número 1. Comprométete a la santidad y predecide por la pureza. Amén. 5 amenes. Gloria a Dios por 5 personas que dicen amén. Romanos 13, versículo 12 dice, la noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, o sea, luz, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. El salmista dice en Salmo 101:3, me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Tienes que predeterminar y predecidir por la pureza. Tienes que tomar una decisión de antemano para que tu carne, para que tu naturaleza pecaminosa no tenga la opción. Y si eres joven o joven adulto, o aún estás soltero o soltera, desde ahora empieza a predecidir cuáles van a ser mis barreras cuando venga la relación. Gislaine y yo, cuando estábamos novios, hicimos esto. Involucramos a nuestros padres, involucramos a nuestros pastores de jóvenes y dijimos, hay estas líneas, no las cruzaremos. Y es importante predecidir tus barreras. ¿Qué predecidimos nosotros? No vamos a estar nunca juntos solos o en casa tuya o en casa mía. Si estamos solos, si papá no está, si alguien no está, no vamos a estar solos. No vamos a estar en un parqueadero solos en el carro. No lo vamos a hacer. Buscamos, reajustamos, nos vemos luego. Hay que predecidir. Hay que tomar decisiones. ¿Por qué es importante? Porque cuando tu apetito sube, tu juicio baja. Y por eso es que muchos jóvenes quieren no hacerlo, pero cuando el apetito sube, el juicio baja. Padres, tengan cuidado con dar a sus hijos acceso sin restricción en sus aparatos. El error más grave de la mayoría de los padres hoy en día. Prematuramente dan acceso. Y dicen, quiero darle acceso a mi hijo al mundo. Pero no te das cuenta que le estás dando acceso al mundo a tu hijo. No saben cuántos episodios hemos tenido a través de los años. Niños menores de 10 que sus padres los encuentran. Pornografía. Y tenemos que empezar un proceso de ayudar y caminar con ellos. Me gustaría decirte que son pocos, pero cada día son más. Son más, sin hablar de los adultos y los adolescentes. Cuando algunos de nosotros estábamos más jóvenes, era más complicado conseguirlo. Tenía que hacer una revista escondida por ahí. O un VHS, un video. Hoy en día está en sus manos. Y nosotros papá y mamá, hemos puesto en sus manos la cuchilla con la que se están cortando. Y para todos los padres aquí, si tú tienes un hijo mayor de 7, 8, 9 años, no es un angelito, te lo prometo. Te lo prometo. No es un... ¡Ay! Viene a la iglesia. Mírame. No es un angelito y ha visto mucho más de lo que tú piensas. Me lo digo a mí mismo. Todos. No es que tú no conoces a la mía. Yo la conozco. Y el mundo conoce. Segundo. Si están casados, disfruten el uno del otro y hagan el amor. Como que no entendieron, no sé. Los que están cansados, tengan sexo. Mira la ironía. En los retiros de jóvenes tenemos que decir, no tengan sexo todavía. Y luego en las conferencias de matrimonio, tengan sexo, ¿qué les pasa? Amén. Yo espero que lo apoyes si estás casado.
Mira, mantén el matrimonio puro, pero tengan sexo. Si no estás casado, esa palabra no es para ti. 1 Corintios 7, versículo 2. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y las mujeres dicen amén. Y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido y los hombres dicen amén. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Escucha, no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. ¿Okay? Tiene que ser un tiempo especial. Proverbios 5:18. Que tu esposo sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Mira, el sexo dentro del orden de Dios es maravilloso, es placentero, pero el sexo fuera del orden de Dios trae dolor. Trae dolor. Y cuando tú estás casado, la única fuente legítima de intimidad y placer sexual es tu cónyuge. Esto es muy importante. Algunas parejas deberían hacer un devocional esta noche. 1 Corintios 7, del 2 al 5. 3, libres de pecado sexual. No luches contra la lujuria y la tentación. Huye de ellas. No busques pelear contra eso. Mira, te van a dominar. No busques pelear o luchar, sino huye. Di conmigo, huye. 1 Corintios 6, 18. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Qué significa huye? Significa busca rendición de cuentas. Significa usa aplicaciones de pureza. Hay aplicaciones como Covenant Eyes y otras aplicaciones que conectan con otras personas y le muestran cuáles son los sitios web que tú estás visitando. Si tú sabes que no tienes el autocontrol, ayúdate a ti mismo. Algo que mi esposa y yo hemos aprendido desde que nos casamos, no hay secretos en el matrimonio. Si ella quiere mi teléfono, lo tiene. Si yo quiero el de ella, lo tengo. Todas las contraseñas las sabemos. No hay ningún lugar que no tenga acceso a ella de mi vida, de mi mente, de mi corazón, o de mi teléfono, o de mis cosas. Porque si yo no quiero que vea que está diciendo eso, es que tengo algo que esconder. Entonces no se trata de ser celosos o de ser irritables, se trata de ser abiertos y honestos. Yo no sé cuándo fue la última vez que tuvieron una conversación en pareja sobre este tema. Y me arriesgo a decir que no lo hacen lo suficiente las mujeres, no le preguntan a su esposo lo suficiente esta pregunta: ¿te estás cuidando tus ojos? Porque si esa conversación la tienen más a menudo y hay sinceridad, van a encontrar algo importante que va a ayudar a sus vidas. Porque la verdad nos hace libres. Hay ciertas reglas que uno tiene que poner. Yo no me reúno, yo no doy consejería a mujeres solas. No, pastor, que yo quiero hablar con usted. Conmigo no va a hablar, pero con una pastora de la iglesia sí. Porque aquí un pastor no se sienta con una mujer solo. Eso es una regla que tenemos aquí. Ay, pero a mí no me gusta esa regla. Bueno, pero a mi esposa sí le gusta. Otras iglesias lo harán como lo harán, o tú lo puedes hacer como tú quieras, pero tú no vas a ver a este hombre sentado almorzando con otra mujer, con una amiga. No juegues con ese jueguito. José, en Génesis 39:12, entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y rogó: acuéstate conmigo, José. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo. Cuando hay tentación sexual, sal corriendo, como José. Muchos caen en pecado sexual, no por falta de dominio propio, sino por falta de sabiduría. Por no poner barreras claras. 4. No ocultes el pecado sexual, confiésalo. No ocultes el pecado. ¿Viste qué calladito se escucha? No ocultes el pecado sexual, confiésalo. La confesión es clave. Cuando eres honesto, puedes ser libre. Serás tan enfermo como tus secretos.
elige caminar en la luz. ¿Por qué? Porque el pecado es como el hongo, crece en la oscuridad, pero muere en la luz. Proverbios 28:13 dice, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Vas a notar en tu vida que la profundidad de tu confesión siempre será igual al nivel de tu libertad. Si tu confesión es parcial, tu libertad será parcial. Tienes que ser intencional. Ojo, ojo. Confieso a Dios vertical para perdón. Confieso a hermanos en la fe, Santiago 5:16, para sanidad. Por eso hay grupos poderosos que nos ayudan a crecer en el Señor y a crecer en hermandad. Y algunos de ustedes huyen los grupos. Porque tienes que abrir la puerta a tu corazón y conocer a personas. Y personas tienen que conocerte a ti. ¿Tú quieres ser libre del pecado sexual? Confiésalo. Confiésalo. ¿Y saben qué quiero decir hoy? Porque a veces, especialmente los que estamos casados, a quien tenemos que confesarlo después de que el Señor es a nuestro cónyuge. Y la forma en que tú reaccionas, cónyuge, va a determinar cómo va a continuar esa conversación. 5, último punto. Recibe la gracia de Dios. Tienes que aprender a recibir la gracia de Dios. Tienes que respirar, inhalar la gracia de Dios. Vamos a terminar la historia que empezamos a leer en Juan 8, versículo 6, la segunda parte. Dice, pero Jesús, ¿recuerda que la mujer le trajeron a la mujer? ¿Qué vamos a hacer? Jesús dice, pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, ¿qué hizo Jesús? Siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, que eran los que más pecado tenían, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía ahí. Entonces, Jesús se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Jesús dijo, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Wow. ¿Saben cuál es la pregunta del año? ¿Qué estaba escribiendo Jesús en la arena? Nadie lo sabe porque la Biblia no nos dice. Hay unas cuantas teorías. Algunos piensan que quizás empezó a escribir los nombres de algunos de los hombres que estaban ahí, que tenían pecado, que merecía también ser apedreado. Otros dicen que Jesús estaba escribiendo los nombres de las amantes de algunos de los que estaban ahí. Por ejemplo, Saraí, Pepe. Patricia, eres tú, Carlos. Oye, si eso fue Jesús, yo quiero ver eso en el cielo algún día. Otros piensan que Jesús empezó a escribir algunos de los mandamientos que muchos de los que estaban ahí con piedras en sus manos habían roto, que merecían quizás consecuencias severas y aún muerte. Y dice Jesús, el que sea libre de pecado, él dijo, el que sea libre de pecado, y la primera piedra. Pregunta, ¿había alguien ahí sin pecado? Los agarré, sí. Jesús estaba ahí. Porque dice la palabra que Dios hizo al que no tenía pecado, a que se fuese pecado por nuestra justicia. Jesús es y fue el Cordero limpio y santo de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Escucha algo. El único que tenía el derecho de arrojar una piedra a esa mujer era Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Yo tampoco te condeno, declaró Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a condenar al mundo. Él vino a salvar al mundo. Ahora,
El Antiguo Testamento requiere la penalidad de muerte para el pecado y Jesús dijo, yo voy a cubrir el pecado de esta mujer y mirando hacia la cruz, adelante, yo voy a tomar su lugar y asimismo el pecado de todos. Y yo voy a morir para pagar por esos pecados. Y fíjate que Jesús le está diciendo a esta mujer, todos los que querían condenarte no lo pueden hacer. Y yo, que soy el único que sí te puedo condenar, elijo no condenarte, sino extenderte gracia y salvación. Y tú necesitas escuchar este mensaje hoy, porque quizás estás atrancado en la vergüenza de pecado sexual en tu vida. Quizás estás con la culpabilidad, el peso de la culpabilidad del pecado sexual en tu vida. Te sientes sucio, quebrantado, indigno. Y hoy Jesús quiere perdonarte, redimirte y liberarte. Y solamente Él lo puede hacer. Y Él te dice hoy, yo tampoco te condeno. Pero dice, esa es la gracia. Ahora viene la verdad. Ahora ve y no peques más. Gracia y verdad. El mundo a veces quiere gracia, pero no quiere verdad. ¿Cuál es la gracia? No te condeno, dice Jesús. ¿Cuál es la verdad? Ve y no sigas en tu pecado. No sigas en eso. Gracia y verdad. Yo oro que muchos de nosotros aquí tomemos una decisión agresiva de cortar con pecado sexual, de tener conversaciones de confesión real con Dios, vertical. Si estamos casados con nuestro cónyuge, con hermanos en la fe, hombres con hombres o mujeres con mujeres que quizás nos pueden apoyar para poder rendir cuentas. Que podamos nosotros ser una iglesia de hombres y mujeres puros y consagrados, no perfectos, pero que buscan y aman al Señor Jesucristo. Oremos, vamos a orar 2 oraciones. Señor, gracias. Tu palabra hoy nos recuerda de tu gracia que es incomparable. Gracias, Jesús, por tu ejemplo de gracia y verdad incomparable. Hoy, Señor, venimos ante ti y pedimos perdón por nuestro pecado sexual. Pedimos perdón por involucrarnos en actos que no te agradan, por mirar y entretener pornografía. Perdónanos. Por fornicar o cometer adulterio, relaciones sexuales con alguien que no es nuestra esposa o nuestro esposo. Perdónanos, Señor. Aún por las ideas, las imágenes, los actos y las prácticas que detrás de puertas y en oscuridad hemos participado. Perdónanos. Perdónanos, Señor, límpianos, purifícanos. Y así como demostraste a esta mujer sorprendida en adulterio, que así mismo sea con nosotros, que podamos experimentar tu gracia, pero también comprender tu verdad. Gracias porque tú viniste no a condenarnos, sino a salvarnos y a liberarnos de toda esclavitud, pecado. Oro por sanidad en el área de pecado sexual para todas nuestras vidas. Y oramos, Señor, por nuestros hijos y nietos, para que guarden sus corazones y no permitan entrar la enfermedad que está buscando afectarles desde temprana edad. Guarda nuestras vidas, los corazones y nuestras mentes en el nombre precioso de Jesús. Amén.